ahora tengo el honor de presentar a Nieves San Emeterio. A Nieves me unen muchas cosas, pero la fundamental es que escribió una tesis sobre derechos de propiedad y resultó ser una tesis muy interesante. Entre otras cosas, está publicada en Tecnos, pero en esa tesis yo había estudiado ya algo, los derechos de propiedad en los escolásticos, pero cuando en realidad yo me enteré de qué era esto de los derechos de propiedad en los escolásticos, fue precisamente discutiendo mucho con Nieves, hasta nos enfadábamos. Pero yo creo que eso es lo que tiene que ser una tesis doctoral. Yo creo que cuando alguien dirige un trabajo, pues tiene que dirigirlo y tiene que estar dispuesto, pues no solamente a firmar papeles, sino a discutirlos, y yo creo que eso fue que eso yo intenté hacer con Nieves. Aquí tengo también a Rogelio, que no le dio la gana actuar, pero que debiera haber actuado en este congreso, pero porque Rogelio escribió también una tesis sobre el padre Mariana, que entraba pues dentro de lo que estamos estudiando aquí. Pero ya digo, después pues yo creo que hemos conservado muy bien nuestra amistad y nos hemos divertido mucho en seminarios de este tipo y demás. Y sin más comentarios, porque yo estoy muy orgulloso del desarrollo de la carrera académica de Nieves, pues la vamos a escuchar a ella, que nos va a hablar de los derechos, del tema de los derechos de propiedad en Suárez. Seguramente que va a decir cosas chocantes, pero en eso consisten estas reuniones. A mí me enseñó, y es lo que yo he intentado transmitir luego a mis alumnos, a mí esto me lo enseñó Pedro Sbar. Yo con Pedro Sbar, que fue mi director de tesis, pues tuve pero muchas discusiones, no solamente muchas discusiones, sino que como se leía los papeles, luego yo pues también me leía los papeles que me escribían, pues había veces que los tenía que repetir, y esa es la mejor forma de aprender, cuando uno se da cuenta que se ha equivocado. Así que, sin más, Nieves, tienes la palabra. Hola, es que siempre lo quiero hacer, muy buenos días. Entonces yo he preparado un PowerPoint, sobre todo para que no sea tan arduo seguir esta exposición, porque muchas veces lo que voy a hacer es citar la obra directamente, la obra de Suárez, y entonces es mejor que podáis tener las citas en la pantalla, ¿vale? Y bueno, de todas formas, yo creo que está preguntando y los papeles se van a publicar en el acta del Congreso, o sea que podéis tener una copia de lo que más o menos voy a decir aquí. Lo primero que tengo que hacer, a ver, ¿me han dicho qué es? Bueno, este es el índice de la exposición. Hay siete epígrafes. Si estás más cómoda levantándote, poniéndote, sí, bueno, como sea. No, sí. No, estoy bien así. Aquí, gracias. Entonces, bueno, son 8 epígrafes, incluidos la conclusión. Voy a empezar por una introducción y después por una definición de conceptos, sobre todo en el caso de Francisco Suárez, y después diferentes aspectos relativos a la doctrina de la propiedad que yo encuentro en la escolástica en general y en Suárez en particular. Porque lo que voy a hacer, ya lo diré en la introducción, es contextualizar las ideas de Suárez sobre este tema dentro de la tradición escolástica, para, sobre todo, poner en valor sus novedades, ¿no?,
y otras cosas que parecen muy novedosas, pues realmente no lo van a ser tantos, como luego vamos a ver, lo veremos en las conclusiones. Entonces, aquí después de la definición de conceptos, voy a hacer una pequeña alusión a la defensa de la propiedad privada frente a la común, que suele estar en el pensamiento escolástico, a la categoría jurídica que se le confiere a la propiedad, también en el pensamiento escolástico y en Suárez en general, la justificación moral de la apropiación, el acto que justifica la apropiación por los individuos, los límites a la propiedad, no tanto establecidos por el Estado, sino límites morales también a la exclusividad de la propiedad. Y por último, aquí tengo que decir que es un análisis breve, porque un análisis amplio de este último punto sería ya una exposición completa, porque estaríamos hablando de su teoría política, que es la relación entre la propiedad privada y el Estado. En este sentido es una pena que no haya podido venir antes y no he oído a mi maestro sobre este tema, pero seguramente diré ideas provocativas para que él me conteste y que se pueda entablar aquí una discusión como las que tuvimos hace tiempo cuando me estaba dirigiendo la tesis. Y por último, una valoración global de esta teoría. ¿De acuerdo? Muy bien, pues comienzo. En la introducción, yo tengo que pedir, muchas veces cuando estoy en estos foros multidisciplinares, donde hay filósofos, teólogos, filólogos, entonces casi tengo que pedir perdón, porque yo soy economista. Yo lo siento, entonces mi visión, mi acercamiento es desde la economía, ¿no? Porque es de lo que más controlo, aunque aquí voy a abordar otros temas. Y muchas veces esto tiende, el prisma que imprime al investigador, ¿no?, su formación, pues le da, pues en este caso, un acercamiento más prosaico, ¿no? Muchas veces esto no es bien entendido, ¿no? Y muchas veces muy objetivo, prosaico, sin meter en cuestiones morales o limitándolos a lo más posible. Entonces, eso es lo primero que hacer, que es desde la historia del pensamiento económico, como economista que soy. Entonces, voy a dejar, por supuesto, las cuestiones metafísicas a las cuales no alcanzo en absoluto. Y las teólogas, las cuestiones teológicas, las tocaré brevemente. Y lo que sí que es cierto es que fundamentalmente voy a hacer una labor de contextualización respecto a la tradición escolástica en general y a la escuela española en general, la segunda escolástica, escuela española, o algunos hablan de escuela de Salamanca, otros lo limitan, ¿no? En fin, pues como ya he dicho antes, para ver exactamente, hacer una valoración crítica de las aportaciones en este sentido. También tengo que decir en esta introducción que, como en casi todo el pensamiento escolástico, el tema de la propiedad está disperso, ¿no? A lo largo de sus obras no hay un tratamiento sistemático de este tema, ¿no? Entonces, esto muchas veces va a dar lugar a algunas contradicciones, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de definiciones. Luego voy a hablar de esto. No obstante, los libros en donde está más utilizado el tema de la propiedad es en el de Legibus y de Opere Sex Dierum, o sea, la hora de los 6 días, y de Caritate. Estos 3 libros. Bien, pues ya voy a seguir con lo siguiente. La definición de conceptos. Generalmente, cuando la tradición escolástica, sí que el término de propiedad privada, casi nunca se utiliza. Luego vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Pero tienden a huir de esta definición exacta de privada. Hablan de propiedad, dominio, bueno, pero no suelen utilizar el concepto de privada. Luego veremos. Y también, por ejemplo, pongo algún ejemplo, en Santo Tomás la propiedad tiene que ver con una facultad de gestión y administración y no tanto como un derecho, un uso exclusivo a un bien, ¿no? La exclusividad del bien, o sea, luego veremos también pormenorizadamente este tema, la exclusividad en la propiedad. Ay, perdón. Con lo que me gustan los micrófonos.
a ser un tema muy debatido en toda la tradición escolástica en este sentido. Pero esto, como lo vamos a ver más adelante, pues lo discutiré. Entonces, dentro de esta definición de conceptos, en Francisco Suárez, pues, como en la escolástica, no es común que aparezca el término propiedad privada, sino voces como dominio o propiedad, que unas veces se utilizan como sinónimas y otras veces sus significados, dependiendo de la hora en donde que estemos contemplados, sus significados se cambian, ¿no? Y esto tiene que ver por lo que os estaba diciendo, porque no tiene un tratamiento sistemático sobre la propiedad, sino que muchas veces son tratados en otras cuestiones. Y lo que sí que es habitual en Francisco Suárez y en el resto de los escolásticos, hablar de la división de los dominios, ¿no? Como la propiedad. ¿Está? ¿Sí? Vale. Sí está, lo que pasa es que al enfocar hacia allá, pues se pierde. Pero vamos, es inevitable. Y bueno. Entonces, sin embargo, sí que es cierto que alude en algunos casos al concepto de propiedad privada y lo define como el derecho principal a disponer de alguna cosa en cualquier uso no prohibido por la ley, que a mí me sorprende porque es una definición muy moderna de propiedad, en el sentido la misma que podríamos tener hoy, ¿no? Entonces, existe el Estado que establece una ley y que restringe ciertos usos de determinados bienes, ¿no? Yo siempre pongo, cuando hablo de este caso, siempre me acuerdo de mi casa, que tiene la fachada protegida y no puedo cambiar los balcones o no puedo, ¿no? O sea, entonces hay una serie de reglamentos que me pide el uso completo de los bienes, ¿no? Entonces, esta definición, la verdad es que me sorprende por su modernidad. Sigo. De todas formas, sí que aparece una definición de conceptos que él define entre dominio de jurisdicción y dominio de propiedad. Ahí he puesto unas figuritas que un poco definen qué es cada caso, ¿no? Yo lo voy a ver, aquí está. El dominio es un concepto amplio y se concibe como una potestad o superioridad de un ser sobre otro. Por eso he puesto ahí el hombre y luego he puesto a la mujer ahí que no he encontrado otro que esto yo me he dado cuenta, pero no en la figurita esta. Pero bueno, es políticamente incorrecto, ¿no? pero daba mucha esa idea de la superioridad, ¿no? de todos los bienes inferiores. Luego está el dominio de jurisdicción, que es el que se confiere al gobierno y que le da la potestad de gobernar y dirigir a sus súbditos. Y después es el dominio de propiedad, que confiere la facultad al dueño para usar del objeto de su dominio con todos los usos lícitos y convenientes a su naturaleza y extraer sus utilidades para emplearlos en su propio provecho. Estas son citas literales, ¿no? Entonces, que este último dominio de propiedad se parece mucho a la definición anterior que he dado, en donde aparece el concepto de propiedad privada. Bien, pues esto, bueno, el concepto de dominio de propiedad, ahí he puesto una llave porque tiene más con la exclusividad, ¿no? Con el excluir al que no es el propietario, que luego ya seguiremos. Y luego hay otra definición de conceptos, otra clasificación en Suárez, que está el dominio supremo de Dios, por debajo del dominio de excelencia de Jesucristo, el dominio alto del Estado y el dominio de propiedad. De esta jerarquía de dominios que también establece Suárez, me interesa sobremanera el concepto de dominio alto del Estado, que no es una mera jurisdicción, como he puesto en la anterior diapositiva, porque le confiere al Estado la capacidad de apropiación de los bienes de los súbditos. Entonces es similar al dominio de propiedad, pero que lo ostenta el Estado. Luego, en el apartado 7, donde vea las relaciones entre derechos de propiedad y Estado, voy a insistir en este dominio alto del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la definición de conceptos. Como veis, hay una gran clasificación de conceptos en la obra de Suárez. Vamos ya en los argumentos de corte más economicista, que es esta, la defensa de la propiedad privada. Entonces,
realmente aquí lo que voy a hacer es al principio voy a hacer un contexto, porque Suárez está completamente en la tradición, una tradición que va a establecer dos escenarios, ¿no? Diferentes en su discurso. Esto es típico de toda la escolástica, desde la patrística, y está un uso común en el estado de naturaleza, de los bienes en el estado de naturaleza, y ahí veis la foto que están Adán y Eva en el paraíso con todos los bienes, los gallos y todo así a su disposición, ¿no? Y luego una propiedad privada en el estado de naturaleza caída. Cuando ya son expulsados, pues entonces la propiedad privada se contempla como un mal menor y necesario para el buen funcionamiento de las cosas. Es decir, existen estos dos escenarios, el que perdimos en el paraíso y el de la sociedad, el estado de naturaleza caída, en donde es necesario la propiedad. Entonces, a partir de estos dos escenarios, que están ya contemplados en el decreto de Graciano, pues hubo un proceso de rehabilitación del concepto de propiedad, que tiene que ver en muchos casos pues por la llegada de los franciscanos en el siglo XIII, siglo XIV, en donde se establece una controversia sobre si es posible emular la pobreza apostólica, ¿no?, en esos momentos. Y además es cierto que estos postulados, que tenían su origen en la patrística, no caben muy bien en los cambios económicos que se suceden en la Baja Edad Media. Es un cambio prácticamente revolucionario en la vida urbana, en los mercados, las ferias, los comercios, los medios de pago. Y entonces ese dogma escolástico tenía que compatibilizarse con lo que veían, ¿no?, a su alrededor. Entonces, yo creo que por esas dos causas, sí es la tradición escolástica siente la necesidad de rehabilitar a la propiedad privada, no como un mal menor, no como un mal menor al que tenemos que acostumbrarnos en el estado de naturaleza caída, sino porque tiene unas virtudes intrínsecas, ¿no?, ese sistema. Y entonces, precisamente, Santo Tomás de Aquino recupera esta defensa consecuencialista de la propiedad que estaba ya en Aristóteles. Entonces, hay tres tipos de argumentos y que van a aparecer prácticamente en toda la escolástica. Hay tres tipos de argumentos económicos, que dicen que los bienes privados se administran mejor cuando se usa de forma común, es decir, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Existe un ahorro de recursos. Argumentos sociales, porque establece que cuando las posesiones son repartidas y se instala la propiedad privada, hay una mayor paz social. Y argumentos morales, porque el hombre actúa de una forma más virtuosa si se ocupa de lo suyo propio que si las propiedades se usan en común. Entonces, este tipo de argumentos van a ser básicos a partir de esos momentos en toda la tradición escolástica, que, como digo, va a ser la tradición aristotélico-tomista. Entonces, bueno, en el papel hago alusión a Domingo de Soto, que yo creo que dentro de la escolástica de Salamanca es el autor donde desarrolla mejor cada uno de estas virtudes de la propiedad privada. La verdad es que el desarrollo de Soto dentro de la escolástica española en los temas de la propiedad es la más detallada, ¿no?, en casi todos los ámbitos, todos los ámbitos que vamos a hablar. Y en este caso, Suárez va a estar totalmente en la tradición. Entonces aquí es donde incorporo la cita. La división de las cosas, en cuanto al dominio de las tierras, de frutos animales y otras cosas temporales, es necesaria ahora bien para evitar las pendencias entre los hombres y conservar la paz, o bien para el sustento de los hombres, porque si los bienes fuesen comunes, los hombres descuidarían el guardarlos y el cultivarlos. Pero estas dos razones no habrían tenido vigencia en el estado de inocencia, ¿no? De nuevo, los dos escenarios, el estado de inocencia, ¿no?, el paraíso, y en estado de naturaleza caída, en donde la propiedad privada tiene una serie de virtudes, ¿no? No he encontrado otras citas en donde se haga esta defensa que hemos llamado, que ya llamo consecuencialista de la propiedad privada. Entonces, en este sentido, la aportación, luego haré el balance, pero la aportación de Suárez, pues no es
radicalmente novedosa, o sea, está en la tradición escolástico aristotélica atomista. Vamos al siguiente punto, la categoría jurídica de la propiedad. Esto está unido al primer punto, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos escenarios he añadido a la diapositiva la categoría jurídica. El uso común en el estado de naturaleza es de derecho natural, mientras que la propiedad privada en el estado de naturaleza caída es de derecho positivo, ¿no? Es decir, es el Estado quien se encarga del reparto de las propiedades y de garantizarlas, ¿no? Entonces, este es el escenario. Aquí también el decreto de Graciano así lo expone, que lo podéis ver en el papel si os interesa. Y de nuevo estamos en este mismo proceso de rehabilitación, la misma causa, que no solamente era necesario para rehabilitar la propiedad privada ante ese ataque a la propiedad de la orden franciscana que emulaban esa pobreza apostólica, sino que la propiedad privada debía de rehabilitarse también en la jerarquía jurídica, porque el derecho positivo era un refugio demasiado débil y mutable, ¿no?, como para blindarla, ¿no?, sobre todo ante la posibilidad de que hay un escenario anterior al que luego se va a recurrir, que es el uso común de los bienes, que es al que aspiraban los franciscanos, ¿no?, ese uso común de los bienes. Y entonces, el primer paso para esto, yo creo, esto es lo que se intenta, ¿no?, a partir de Santo Tomás, que la categoría jurídica de la propiedad ascienda en esa jerarquía de derechos, ¿no? Pues, arriba está el derecho natural, en la segunda jerarquía estaría el derecho de gentes y en tercera el derecho positivo o civil. Y entonces existe esa necesidad de rehabilitarla, ¿no?, ascendiendo en esa pirámide. Y entonces, por ejemplo, Santo Tomás, yo creo que es el primero en hacerlo, y dice que la propiedad de las posesiones no es contraria al derecho natural, sino que la sobreañade por conclusión de la razón humana, ¿no? Es decir, lo compatibiliza perfectamente. Entonces, esto es una ambigüedad que va a estar presente en estas justificaciones sobre la propiedad, porque sí que es cierto que tienen que compaginar la defensa de la propiedad con el uso común de los bienes como ideal, ¿no? No, esto es que ya me pierdo. Entonces, esta es la intención, la rehabilitación del concepto de propiedad, de la categoría jurídica de propiedad. Y entonces, en este sentido, también, como ya he dicho, Domingo de Soto es el que más detalladamente estudia este tema. Suárez está en la misma tradición. Asimismo, la división de los campos y tierras, esto ahí debe haber una rata, emplazamientos y términos comunales, se dice que es de derecho de gentes, división que supone la institución de las sociedades humanas, supuesta esta en virtud de una sola razón natural. Todas estas cosas son lícitas, aunque no sean sencillamente necesarias. Es decir, aquí ya establece este derecho de gente, que es un derecho intermedio, que es común a todas las naciones y que se crea por conveniencia. Es decir, no por un Estado supranacional, sino dimana directamente del derecho natural por conveniencia de los hombres, ¿no? O sea, tiene una categoría superior al simple derecho positivo, que es donde lo coloca Francisco Suárez. Y entonces, a ver, que si... Además, aquí lo deja también bastante ambiguo, porque dice que este derecho de gente se distingue de derecho natural primario a manera de derecho natural secundario. Es decir, es que es derecho natural, no es derecho de gente, pero tiene una categoría de derecho secundario. Entonces, continúo. A ver. Entonces,
Después voy a continuar con el siguiente punto, que es la justificación de la apropiación, que es justamente el aspecto más relevante de la teoría de la propiedad en Suárez. ¿Qué significa esto de la justificación de la apropiación? Pues es un acto concreto que concede al individuo la propiedad de un determinado bien bajo ciertos criterios morales, es decir, una acción que por justicia le hace acreedor a determinados bienes. En la tradición escolástica, este acto es la occupatio rei nullius, es decir, la ocupación de la cosa que no es de nadie, ¿no? Entonces, si llegas el primero y lo ocupas, ¿no?, entonces te atribuyes el derecho a su propiedad, ¿no? Esta es la cuestión. Y Suárez, en muchas partes de su obra, va a repetir estos mismos argumentos. Sin embargo, repito, es la novedad fundamental en esta doctrina de la propiedad de Suárez, incorpora al trabajo como acto moral que da origen a la apropiación, ¿no? Y además, y no solamente es esto, no solamente incorpora el trabajo, como también lo iba a hacer más tarde Juan de Lugo, sino que piensa que el trabajo confiere la propiedad incluso en el estado de naturaleza. Esto es lo realmente importante, porque, salvando todas las distancias que luego veremos, es muy parecido a lo que iba a utilizar John Locke, ¿no?, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿no? Entonces, esto es realmente lo más relevante de toda esta justificación de la propiedad. No es que el trabajo le confiera la apropiación de los bienes al individuo, sino que esto se puede hacer en el estado de naturaleza. Ahora bien, él va a distinguir entre los bienes muebles, que son bienes fungibles, es decir, que, como dicen estos, donde su uso es su abuso, ¿no?, donde se consumen, ¿no?, para sobrevivir, necesario para la preservación de la vida, y los bienes inmuebles, que pueden ser tierras y casas. Entonces, aquí, esto es tan importante que he puesto las citas literales, ¿no? Esta es la cita donde realmente en la primera cita veis cómo existe esa capacidad de apropiación en el estado de inocencia, en el caso de Suárez, ¿no?, de estos bienes, ¿no?, de los bienes muebles. Y la segunda cita es lo que dice John Locke, ¿no?, que es muy parecido. Realmente esto de recoger frutos de los árboles siempre aparece, ¿no? En el caso de Suárez habla de bellotas, ¿no?, o peculiares sobre todo libremente de ellos, o de manzanas, no sé, las bellotas son las manzanas. Lo de recoger, quien recoja las manzanas de los árboles, pues se hace propietario de ellos, ¿no? Estas son las cuestiones, el máximo paralelismo que podemos encontrar en los dos autores. Repito, porque en ambos se establece en el estado de inocencia, antes del pecado. En el caso de los bienes inmuebles, sin embargo, pone algún reparo. Que, sin embargo, en los bienes inmuebles no sería necesaria semejante división, y a ello se refiere principalmente dichos autores. Habla de Lesio en esos autores. Pero se ha de tener en cuenta, además, que habrían podido los hombres en este estado trabajar la tierra y sembrar quizá alguna parte de ella. Es decir, aquí, de nuevo, esas ambigüedades, ¿no?, que siempre aparecen cuando se tocan estos temas. Y luego añade, y el trabajo no sería en este caso el fundamento de la propiedad, sino una mera costumbre que no repugna a aquel estado. No repugna, esto suena igual que en Santo Tomás, dice, no es contrario, no repugna, ¿no? Entonces esto lo dejan como abierto, porque claro, se tiene que enfrentar con el dogma canónico de la Iglesia y la defensa de la propiedad. Entonces ahí tienen que utilizar ciertos subterfugios, ¿no?, para hacer compatibles las dos cuestiones. Bueno, repito, esto es lo más importante. Sin embargo, de nuevo, Suárez está en la tradición y utiliza el criterio de la ocupación como acción moral que le confiere al individuo la propiedad. Y entonces, de nuevo, aquí está entre sí derecho de gentes, derecho natural, es lo que subrayo. En este caso habla de la ocupación, la cual está indicada a cualquiera por derecho de gentes, o más bien natural. ¿Qué quedamos, no? Entonces es esa ambigüedad constante.
Y luego el segundo es en el caso de la edificación o cercamiento, en donde también se confiere la propiedad. Y en este aspecto es interesante porque en este segundo ejemplo habla de que es un derecho concesivo y a la vez preceptivo, de tal forma que se está aplicando una vez que tú edificas y cercas, puedes excluir al que no es el propietario. O sea, se está utilizando el criterio de exclusividad. Y esto es un cambio fundamental porque ni siquiera Santo Tomás había ido tan lejos, ¿no? Que Santo Tomás había dicho que este proceso de apropiación de la res nullius es concesivo pero permisivo, ¿no? O sea, que tú puedes apropiarte de un recurso pero no puedes impedir que otros tengan acceso a él. Y pone el ejemplo de los que acceden a un teatro, ¿no? Tú accedes a un teatro pero puedes, no de forma exclusiva, o sea, no puedes impedir que los demás también accedan. Entonces, esto es un aspecto, un derecho concesivo y preceptivo, es también un aspecto muy relevante en la teoría de la apropiación, a mi entender, ¿no? de la apropiación de Suárez. Bien, continúo. No sé cuánto me está llevando. Entonces, límites a la propiedad. También he puesto aquí es el mismo esquema, la misma jerarquía que hemos visto en los dos escenarios. Un derecho natural al uso común de los bienes y, por otro lado, manteniendo ya el derecho de gentes como la categoría jurídica de la propiedad en esta segunda escolástica, pues un derecho inferior, que es el derecho de gentes a la propiedad privada. Cuando hablo aquí de límites de la propiedad, no me estoy refiriendo a los límites que establece el Estado, que, como hemos dicho, estaba en la definición primera que he dado de la propiedad privada, ¿no? Es cualquier uso que se pueda hacer de los bienes autorizados por la ley, ¿no? En este caso, no estoy haciendo, cuando hablo de límites a la propiedad, estoy ahí viendo los límites morales a la propiedad, ¿no? Y el más interesante, en mi opinión, porque socava el principio de la exclusividad de la propiedad privada, es el caso de extrema necesidad, ¿no? En el caso en donde estamos en una extrema necesidad, en donde existe el peligro de muerte para el individuo, puede tomar del prójimo, la propiedad del prójimo, para aliviarse. Además, esto no es hurto, ni necesita la aprobación de un juez, ni la aprobación del propietario, ¿no? Y esto también es una tradición en toda la escolástica. Es el conflicto entre el supuesto de extrema necesidad. Entonces, aquí en Santo Tomás, pues es exactamente lo mismo. Si la necesidad es tan evidente y tan urgente que eso te manifiesta la premura, pues se puede coger las propiedades ajenas, y esto no tiene propiamente razón de hurto ni de rapiña, ¿no? O sea, no es pecado. Y esto es así porque en esta situación revive ese uso común de los bienes en el estado de naturaleza. Revive ese uso común de los bienes. Es decir, el derecho de propiedad en la escolástica tiene conserva siempre una parte de derecho inclusivo, como un recuerdo de ese uso común de los bienes en estado de naturaleza. Y Francisco Suárez está exactamente en esta misma tradición. Admite el concepto de todos los escolásticos admiten el concepto de extrema necesidad. Y lo que sí que es interesante en la escolástica española es que intentan definirlo, porque claro, esto es peligroso, porque no necesitas un juez para tomar de lo ajeno como propio. Entonces, cuando uno está en extrema necesidad, pues no se sabe, ¿no? Esa voluntad. Y entonces sí que es cierto que la escolástica española hace un intento de definir. El que más lo define, como ya he dicho antes, es Domingo de Soto, que es el que tiene un tratamiento más detallado, ¿no? de este aspecto. En el caso de Suárez dice: basta que exista peligro extremo de infamia grave o injuria similar, y esta es necesidad gravísima, ¿no? No es necesario que te estés muriendo, está diciendo. Sin embargo, lo que más me ha interesado en estos límites morales a la propiedad es la obligación de la limosna de los bienes superfluos. Esto también enlaza
con una tradición, yo creo que procede de Aristóteles, en donde hay una condena del afán de lucro, ¿no? Como decía, no sé si Azpilicueta, creo, dice, el afán de lucro es un fin sin fin, ¿no? O sea, no tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer con los bienes superfluos? Los que no son necesarios para la vida. Pues se tiene que son debidos a los pobres, por ley, por derecho natural, ¿no? Y además, quien no lo hace así, está cometiendo un pecado mortal. Entonces, Francisco Suárez, exactamente, él dice esto, no solo en extrema, sino también en grave necesidad, obliga a este precepto bajo pecado mortal al propietario. Ahora bien, restringe mucho el concepto de superfluo, ¿no? Cuando uno va a definir qué es lo superfluo, que lo debe al necesitado, dice, bueno, pero cuidado, que uno puede acumular, no para su propio uso, sino para el porvenir de sus hijos o de otras personas domésticas, ¿no? Es decir, bueno, ya amplía mucho los bienes que son necesarios y no superfluos. Y luego también dice, bueno, si alguien se quiere dedicar, tiene al ascenso social y quiere hacer obras como edificación de templos o colegios escolásticos, esto pues también se tiene que permitir, ¿no? Entonces estos son bienes necesarios y no superfluos, y por tanto no están obligados los propietarios a dar limosna al necesitado. Y luego, y es más, acaba. Y además no peca mortalmente el que se gasta su riqueza en usos vanos. Esto ya es como lo último de lo último, ¿no? Siempre y cuando haga limosna de vez en cuando, aunque otras muchas veces deje de hacerlo, ¿no? Es decir, aquí, esto cuando estaba releyendo estas citas, me recordaba mucho, lo estaba comentando con Victoriano, al problema sobre el tipo de interés y el problema de la usura, ¿no? Cómo van, sobre todo la escolástica española, van flexibilizando, ¿no? Cada casuística, ¿no? De los títulos extrínsecos hasta admitir el lucro cesante, que ya admitir el tipo de interés bajo cualquier condición, ¿no? Pues esto es igual. Bueno, entonces no peca mortalmente si da un poco de limosna y luego el otro se dedica y otras veces no lo da, y me gusta esto de usos vanos, ¿no? Es decir, gastos totalmente superfluos que admite y que no atenta contra el derecho natural si se gastan estas cuestiones. Esto tiene que ver, pues, que estamos ya a comienzos del siglo XVII, ¿no? Entonces, el dogma de la Iglesia se tiene que flexibilizar obligatoriamente porque está viendo un cambio radical en el mundo exterior, sobre todo en la España del siglo XVI y XVII, que en este sentido la apreciación de Mayor y Grace Hutchinson lo dice, ¿no? Como tuvieron que amoldar, ¿no? a las nuevas circunstancias, ¿no? Este dogma escolástico. Bien, por último, ya estoy acabando, estoy apurando toda la hora. Yo pensaba que no me iba a dar. Entonces, la relación entre poder político y propiedad. Ya al principio estuvimos hablando del concepto de este dominio alto, que algunas veces apela a él, que es mucho más que una jurisdicción, ¿no? Tiene una capacidad de confiscación, ¿no? Esto luego iré a rebatirte, no sé lo que has dicho, pero te voy a rebatir. Entonces, solamente he cogido, sé que este tema es materia de teoría política y que sobrepasa mucho el objetivo de este trabajo, ¿no? Pero bueno, voy a simplemente diferentes ideas que me sugieren. Entonces, este derecho, este dominio alto, que es similar al dominio de propiedad que hemos visto, he cogido algunas citas en materia impositiva, es decir, que es lícito, ¿no? Que el príncipe, casi por definición en materia impositiva, las leyes que creas son para el bien común. Repito, casi. Y entonces los tributos que se dan lícitamente porque van a procurar ese bien común. Luego esta cita me gusta más, ¿no? Porque ese bien común puede hacer que no solamente el Estado pueda confiscar la propiedad de los individuos, sino que
el individuo puede incluso hasta perder su vida. Si bien el bien común o la república se haya necesidad grave de todo el bien común, esto también, yo no sé cómo he escrito esto, están obligadas las personas privadas a subvenir a aquella necesidad incluso de lo necesario al Estado. La razón es porque en igualdad de circunstancias el bien común ha de ser preferido al propio en los asuntos temporales. Entonces esto es muy, muy potente, ¿no? Y puede incluso perder la vida. Entonces esto me interesa, porque si es así, esto es lo provocador, ¿eh? Aquí llegó. Entonces aunque hemos visto que existen ciertos paralelismos, ¿no? Cuando hablábamos de la apropiación en el estado de naturaleza, por el trabajo, de los bienes muebles, parece que estamos dando la vuelta, ¿no?, al liberalismo político, que puede estar, bueno, puesto John Locke, pero en otros aspectos puede estar Hobbes, ¿no? Porque en Francisco Suárez, atendiendo a la cita anterior, en primer lugar está el bien común de la República, y por ese bien común puede ceder el derecho a la vida, y ya hemos dicho que el derecho de propiedad cede ante el derecho a la vida, en el caso de extrema necesidad, ¿no? Entonces, esta es la construcción, según mi opinión, que podemos extraer de Suárez. Y sin embargo, si vemos a John Locke, pues es al revés. Realmente el derecho a la vida y el derecho a la propiedad están en el estado de naturaleza para blindarles ante la acción discriminada del Estado, que tiene justamente encomendado la preservación de estos derechos, ¿no? Entonces existiría una casi inversión, ¿no?, de esta jerarquía, ¿no? Esto es lo más provocador. Esto va para ti, Victoriano. Entonces, conclusiones. Creo que tengo 5. Se amolda, la doctrina sobre la propiedad de Suárez se amolda a las circunstancias económicas del momento y, por tanto, flexibiliza enormemente los límites de la propiedad y las obligaciones del propietario. Ya hemos visto en el caso de dar Lisbona de los bienes superfluos, ¿no? Esta es una característica en donde Suárez no es realmente relevante, porque está en toda una tradición. Mantiene los mismos postulados que aparecen en la tradición aristotélica atomista, como la defensa de la consecuencia directa de la propiedad o el límite de la exclusividad en el caso de extrema necesidad. Ahí, exactamente la misma tradición. No continúa esta senda cuando analiza la categoría de la propiedad como un derecho permisivo y preceptivo al mismo tiempo, un atributo que confiere la exclusividad al propietario, ¿no? Es un paso más allá de lo que había dicho Santo Tomás. Y por último, si debemos destacar un aspecto realmente significativo en su teoría, esto lo encontramos en la justificación de la propiedad en el estado de naturaleza, que se asemeja claramente a lo que iba a mantener John Locke más tarde. Pero, sin embargo, no por eso deberíamos admitir que está en Suárez esa semilla del liberalismo político, porque las competencias que otorga el Estado sobre las propiedades de los súbditos arroja dudas a este respecto, ¿no? Repito que esto merecería un estudio mayor, que no es el que aquí. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Nieves. Tenemos unos minutos para algunas intervenciones. Aunque yo me muero de ganas de intervenir y de pelearme un poco con Nieves, pero las normas dicen que el moderador debe primero dar paso a otras posibles intervenciones. Así que a ver quién... Pedro, muy bien. Tiene la palabra, Pedro. Pues muchas gracias por la... Yo soy portugués y empiezo por pedir disculpas por la palabra. No tienes que pedir disculpas, porque mi teoría es que yo tengo un complejo de inferioridad tremendo ante los portugueses, porque tenemos una asociación de historia del pensamiento económico ibérica, y los portugueses hablan indistintamente en castellano, en inglés o en portugués, y mientras que los españoles a duras penas nos sabemos pronunciarnos en inglés, nos defendemos bien en castellano generalmente, pero no sabemos ni palabra
de portugués, por consiguiente, Pedro, Bueno, no entonces te estoy tienes que disculpar, más sino tranquilo. por todo lo Muchas contrario. gracias. No, me ha parecido interesantísima y la claridad de su exposición fue pedagógica, fue muy importante para mí. Mi cuestión sería esa aproximación entre Suárez y Locke, porque en realidad los textos son muy... los pudiéramos leer ahí. Pero en el caso que trabajo yo, también de nuestra tradición ibérica, nuestra presencia en América, en Sudamérica, y también los escritos que tiene Locke sobre la propiedad de los pueblos norteamericanos, los indios de Norteamérica. Y es interesante ver que hay una radical distinción entre la defensa que hace la tradición salmantina y de Coimbra, desde Vitoria. Suárez es un poco distinto porque no he visto mucho en Suárez referirse concretamente a los indios o a pueblos en concreto, a regiones del mundo en concreto. Suárez tiene una argumentación más por encima de esa concretización empírica de los datos geográficos o antropológicos. Habla de paganos, étnicos, infideles y del mundo en general. Pero, como ha bien dicho, cuando habla de que la justificación escolástica para la propiedad es la occupatio rei nullius, la ocupación de tierras que están desocupadas o delerictae o abandonadas, lo que pasa es que los escritos que tiene Locke, y eso es un medio importante de fundamentación del derecho de los pueblos americanos a la propiedad de sus tierras, porque las han ocupado en el inicio de la división de las cosas. Y lo que pasa con Locke, porque son textos que no es común ver subrayados en Locke, en el segundo tratado del gobierno, los textos de Locke sobre los derechos de los indios americanos de Norteamérica son extremadamente agresivos, porque entiende que ellos no tienen derecho a la propiedad, y porque no trabajan la tierra industriosa y racionalmente. O sea, el hecho de que ocupen la tierra no les da derecho a la propiedad. No sé si me estoy... Creo que y aquí tenemos una clivaje se dice, un corte, me parece interesante, entre nuestra tradición no tan individualista, no tan dependiente de criterios económicos, de racionalidad económica, pero más dependiente de hechos históricos, de ocupación, de efectiva presencia y las consecuencias que esto puede tener con relación a los llamados imperios ultramarinos de los estados europeos. Bueno, así una idea. ¿Contesto? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y hay que reivindicar nuestra aportación, ¿no? en la colonización, porque hay una diferencia entre las colonias españolas y las colonias inglesas, porque seguramente ambos colonizadores hicieron las mismas tropelías, ¿no? Pero aquí hubo una discusión que no existe en el pensamiento anglosajón sobre si esto era lícito, sobre si tenían, bueno, el derecho de gentes, el origen de los derechos humanos, si los indios tenían una serie de derechos que eran comunes a todos los seres humanos, independientemente de raza, religión, y esto, desde luego, no existe en el pensamiento anglosajón. Eso por un lado, y está en relación con el tema concreto de la apropiación en el caso de los indios de Locke. Pero es más, yo siempre pienso que Locke está muy sobrevalorado. He tenido muchas discusiones a este respecto, sobre todo con una politóloga que piensa que Locke es Dios, ¿no? Entonces, y yo le enseñé el ensayo sobre las leyes de pobres que tenía Locke, que son terroríficas. O sea, que él decía que había que cortarle las orejas, meterlos en galeras, no, siempre y cuando salieran de su circunscripción. O sea, hay un Locke que no es
que bueno, estaba en el ambiente estas leyes de pobres, no eran ni mucho más más agresivas ni menos agresivas, pero bueno, lo de la defensa de los derechos humanos no parece que en este pequeño, es un opúsculo, la pequeña obra, quedará claro, ¿no? En su propuesta de derechos de pobres. Y luego, respecto a lo de la apropiación de Locke, yo creo que lo que está sobrevalorado en concreto en su obra es el recurso al trabajo, precisamente lo que aquí estamos hablando, como justificación moral de la propiedad. Porque podría ser otra justificación, y además es que eso le da muchos conflictos, ¿no? Sobre todo cuando introducen el dinero, ¿no?, en su tratado y tal. O sea, le produce muchos conflictos. Entonces, a mí me da la sensación que siempre estaba a la sombra Hobbes, ¿no?, cuando escribía, y cuando iba a conclusiones muy parecidas a las de Hobbes, cambiaba de dirección, ¿no? La idea de que se ha dado más valor a su teoría del trabajo, de la apropiación, que el debido, no lo digo yo, existen otros comentaristas que también hablan de este tema. Porque lo interesante no es el hecho de que atribuir al trabajo esa capacidad moral de apropiación, lo interesante es que los individuos, lo que he dicho yo, ¿no?, se blinden, ¿no?, de esa serie de derechos que el Estado ha de admitir porque es la prioridad, ¿no? Y en ese sentido el esquema de Suareziano es contrario. Entonces, eso sí que es novedoso. No lo sé. Sí. Muchas gracias. A mí me gustaría saber si Suárez en algún momento trata del fideicomiso, de la forma de propiedad que procede de Inglaterra bajo el nombre de trust, y que, aunque tiene un origen remoto en el siglo XIV, justamente en esta época estaba adquiriendo un gran auge en Inglaterra, como consecuencia de la represión que se ejerció contra los católicos, muchos de los cuales, por cierto, estaban aquí en aquel momento, estaban distribuidos entre Valladolid, y Sevilla y Madrid. Entonces, estoy absolutamente convencido de que Suárez tendría familiaridad con el concepto de trust, y mi curiosidad es sobre si él, como escolástico, levantó alguna objeción frente a el descoyuntamiento que se produce en la figura del propietario, la persona del propietario, cuando en el concepto, dijéramos, simpliciter de propiedad, el propietario es el beneficiario y al mismo tiempo el sujeto activo sobre el bien poseído, mientras que en el trust, en el fideicomiso, hay un descoyuntamiento, es decir, hay un sujeto activo que es el trustee y hay un beneficiario que es a quien va dirigido quien es el beneficiario del fideicomiso. Entonces, esta es mi pregunta. Yo en principio lo desconozco, pero puede ser todas estas cuestiones, yo creo, todas las formas concretas legales, eso lo mete dentro del derecho positivo, las diferentes categorías de derecho positivo, o sea, la norma. Y queda un poco fuera de la discusión esta que yo he puesto, ¿no?, que tiene que ver más con esa compatibilidad entre las leyes canónicas de la Iglesia, ¿no?, el dogma canónico de la Iglesia, y la aceptación de la propiedad privada, ¿no? Pero no lo sé, lo tengo que mirar. Bueno, muchas gracias, perdón por haber llegado tarde. Vengo de dar mis clases. Yo en realidad quería sugerir un tema porque recientemente en el Congreso de Porto estuve trabajando varios textos de Locke con varios textos de Suárez. Entonces, lo que ya había advertido, sobre todo entre Tomás de Aquino y Francisco de Vitoria, lo vi reflejado también en Suárez y vi que Locke aquí se aparta. Y es que, por lo general en la escolástica, la propiedad está al servicio del uso, pero no de un uso individual, de un uso colectivo. Es decir, el trabajo,
la propiedad está para que rinda y en ese rendir sea capaz de proveer a una comunidad. Entonces, la propiedad es un medio útil para generalizar el uso, para extender el uso. Entonces, lo que yo he visto en Locke, aunque no soy una experta en Locke, es que el rendimiento es al contrario, es decir, el trabajo rinde para un uso particular, de manera que la inversión que se da entre propiedad y comunidad se encuentra ya ahí, porque el trabajo es para un uso individual, un uso que no puede ser compartido, un uso que está asociado a lo que es un uso quizás más material, más incomunicable, mientras que no se ve en el trabajo esa capacidad de hacer rendir las cosas para proveer a una comunidad. Entonces, me parece que esa inversión entre uso-propiedad es significativa, porque así como en la justificación de Suárez, cuando se plantea a qué se llama propiamente dominio, habla del dominio como facultad, del dominio como uso, y plantea que primordialmente es la facultad, aunque secundariamente es el uso, esa jerarquización de uso, facultad y capacidad de ser capaz de dominio, tiene el sentido no del uso como disfrute, sino del uso como esa relación activa del hombre con su medio que le permite la humanización del medio y en cierto modo, la transformación del medio para una comunidad. Es decir, la condición particularista, materialista del uso puede ser un punto de inflexión entre los dos autores, cuando hasta ese punto iban señalando los temas con cierto paralelismo. De hecho, hay algunos autores que han señalado incluso un paralelismo más allá de la semejanza que podría deberse también al uso de Locke de los textos de Locke, mediados o inmediatamente, es decir, de una manera inmediata a través de la edición inglesa de la obra del Derivus de Suárez, o bien inmediatamente a través de las citas de autores intermedios, ¿no? Entonces, simplemente lanzo este comentario porque me parece que puede ser significativo a la hora de encuadrar esa relación entre propiedad, derecho natural, cuando lo que se plantea es que lo natural es el uso común de los bienes y la propiedad es un medio. En Locke, lo que es natural ya es la propiedad de los bienes. Sí, estoy totalmente... ¿Sí? ¿Puedo contestar? Sí, sí, claro, en la escolástica en general siempre la doctrina de la propiedad tiene un componente inclusivo, lo que yo digo, no exclusivo, y entonces conviven los dos. Por eso es muy significativo la distinción que hace sobre los bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? En ese sentido, porque claro, los bienes muebles es que no te queda otra, ¿no? Te comes una manzana, no puede ser compartida, su uso común no existe, ¿no? Y efectivamente siempre existe esos dos escenarios, no sé si los has visto, pues es que conviven, no pasan de uno a otro, sino que están presentes constantemente. O sea, tiene por una parte, sí que es cierto, esta defensa consecuencialista de la propiedad, ¿no? Pero por otro lado siempre pervive ese uso común. Y ese efectivamente, pero yo creo que aunque es cierto que el justnaturalismo racionalista, ¿no? En general olvida esa parte inclusiva, en Locke yo no lo todavía, o sea, conserva mucha herencia escolástica. Sí. Conserva muchísima herencia escolástica. Pero ya los ejemplos de uso ya son distintos. Ya no me cuento de los textos, a lo mejor. Sí. O sea, lo que me hizo clic cuando vi este tema es con este asunto tan repetido en la escolástica de es mejor que el dinero se preste para que otro lo pueda a que esté escondido en barcas, que esté guardado en el dinero siendo un bien privado, en realidad el dinero se genera riqueza, y eso se hace a través del movimiento y se trata cuando se asocia a la acción humana. Entonces, esos dos elementos me parece que son muy significativos para abordar de una manera muy global, ¿no? Toda la profesión. Pero bueno. Paco, yo ya me voy a tener que morder la lengua porque se nos está marcando el tiempo. Vamos a ver,
me parece que hay un problema de la epistemología que se aplica a las figuras jurídicas y financieras. Por ejemplo, yo creo que el mutuo es una figura fundamental para entender a los escolásticos e incluso algunas actuaciones actuales, como por ejemplo la cláusula suelo. El mutuo es un trasvase de propiedad, lo mío lo haces tuyo, pero con unas condiciones y con una concepción de lo que es la propiedad y de lo que es el valor que normalmente nosotros no entendemos o no las hemos estudiado porque nos parece que son antiguas. Actualmente yo he intentado de los juristas que me digan si la figura del mutuo existe en el derecho mercantil, y la respuesta siempre ha sido la misma. Eso es muy complicado porque existe y hay muy poco escrito sobre eso. Es lo que llaman la anticresis. Cuando vas a estudiar lo que es la anticresis, dices, tiene que ser un especialista en epistemología, un especialista en lo que es la dinámica del tiempo en el valor. El tipo de interés puede ser simple o puede ser compuesto, y la diferencia entre el simple y el compuesto es una diferencia física. En el simple tú no puedes aplicar el tiempo porque es causal y entonces modifica el capital. En el compuesto sí lo puedes aplicar porque es neutral. Y esa distinción es la que llevan luego al mutuo. Dice, si usted lo que tiene no lo está haciendo producir nada, porque es puro ahorro suyo, yo le puedo pedir que me dé ese ahorro para hacerlo producir y devolverle a usted otro tanto de la misma especie y calidad que usted me ha dado. Y entonces se plantea el problema epistemológico de la medición del valor. La medición del valor en el tiempo. Pero ese problema de la medición del valor, lean ustedes cualquier libro de teoría económica actual y la función métrica del dinero no existe. Solamente existen valores con más o menos liquidez. Pero la liquidez perfecta, que sería la que devuelve lo mismo en especie y en cantidad, eso no existe. ¿Por qué no puede existir? Pues porque yo esto lo he estado trabajando. Pero usted no lo trabajaba antes. No, pues por eso le doy a usted lo mismo. No le voy a quitar nada. Usted se va a quedar al final con lo mismo que tenía cuando empezó su ahorro. Pero déjeme sacar fruto de algo que es común. Y usted se lo ha apropiado como ahorro. Entonces, ese tipo de problemática, pienso que Suárez, para entenderle, lo primero que hay que comprender bien es lo que él habla de los entes de razón con fundamento en la realidad, que no es otra cosa que la aplicación ya escolástica de la dinámica aristotélica, pasar de la potencia al acto. Pero lo curioso es que si ustedes se leen cómo surge toda la problemática de la mecánica cuántica, lo que dice Heisenberg es que lo que están aplicando ellos no es la dinámica newtoniana, sino la aristotélica del pasar de la potencia nominal teórica al acto físico real. Y esa transición es la que es complicada y en el siglo XX, con la relatividad y la cuántica, cambia radicalmente respecto a la newtoniana, que es la que hemos aprendido en nuestras clases y en nuestra universidad y en la ciencia natural, en la teoría clásica. Entonces, yo creo que mientras no se estudie despacio cuál es la epistemología que usan estos autores, las figuras concretas no se van a entender. Yo preguntaría si la cláusula suelo tiene alguna justificación.
Bueno, yo como he empezado pidiendo perdón por ser economista, pues es que no cuestiones epistemológicas, no sé. O sea, hemos tenido alguna vez esta discusión porque ya he empezado diciendo que el prisma del investigador un poco está en los frutos que cosecha. Y yo pues soy economista y no doy a más. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Yo que me hubiera gustado pelear un poco, pero ahora me doy cuenta que no nos íbamos a pelear tanto, porque como los dos pertenecemos a esa ciencia, además de lúgubre, bárbara, pues nos acercamos a estos problemas, a los problemas de tanto de la filosofía política como de la economía propiamente dicha, como sería el caso de los derechos de propiedad, desde nuestra perspectiva como economistas. Y no somos limitados en el tema. Pero de cualquier forma, pues yo creo que ha sido muy interesante y uno de los temas que yo quiero sacar aquí es eso. Los escolásticos los hemos utilizado para todo, como ser los padres de la economía austríaca y su teoría subjetiva del valor, como ser los padres del liberalismo. Pero lo del liberalismo un poco menos. Me está golpeando en la cabeza ese gráfico que puso Nieves en la pizarra de que los derechos subjetivos en el caso de los escolásticos, en el caso concretamente de Suárez, queda bastante abajo. Y eso es digno de tener en cuenta. Si bien es verdad que por lo que se refiere a la escolástica medieval y las discusiones en teoría monetaria, que es lo que yo más conozco, ahí sí que aparece la defensa de los derechos subjetivos y concretamente el derecho subjetivo paradigmático es el derecho de propiedad, que como hemos visto aquí pasa más bien a segundo plano. Bueno, continuaremos.